Ahora sí, nadie se puede ir. Bien. Bueno, hoy quiero compartir acerca de la fe. El domingo pasado estuvimos hablando ¿de qué? De madurez. Muy bien. Madurez es la meta, o nuestra meta es la madurez. Y vamos a estar toda la vida madurando. Toda la vida vamos a estar madurando. Amén. Pero en esta mañana quiero compartir acerca de la fe. Esta palabra que solo tiene 2 letras, que es cortita, pero que Dios ha elegido la fe, el medio de la fe, para poder conectarnos con Él, para poder comunicarnos con Él. Nos comunicamos, nos conectamos por medio de la fe, esa fe que es implantada, es un regalo que el Señor nos da, la fe, y nosotros tenemos que ir madurando esa fe, ir haciéndola crecer, no porque haya más fe, es la misma fe, es una sola fe, pero va a ir creciendo. Por eso hay momentos que el Señor va a decir, si tenés fe como un grano de mostaza, vas a poder hacer cosas grandes y maravillosas. Ahora, la fe es este medio por el cual el Señor se mueve y es un ámbito, un medio sobrenatural. La fe es sobrenatural, a pesar de que no vamos a dejar de tener nuestra mente racional. Cuando nos movemos por fe, nos vamos a mover en un ámbito sobrenatural, porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Así que es necesario poder, y en esta mañana quiero dar 4 principios sobre la fe. ¿Amén? Muy bien, así que, ¿trajiste tu Biblia de papel? Levantá tu Biblia de papel, levantá tu Biblia de papel. Quiero ver los incircuncisos que no trajeron Biblia de papel. No arrancamos este domingo, pero trae tu Biblia de papel, haceme caso. Puede haber alguna sorpresa, puede haber algún regalito, puede haber algo. De papel. Bien. Bueno, muy bien. Te invito a que abras tu Biblia de papel o que abras la aplicación. Te animo a que si traes la Biblia en el celular, que puedas poner el celular en avión, en modo silencio, que no te distraiga. Si te llega algún WhatsApp, sabé que no es de parte de Dios. Es el diablo que te quiere distraer y quiere que te puedas alejar de lo que Él te está hablando en esta mañana. Imagínense que venimos para poder adorarlo y poder escuchar una palabra nada más que 2 horas un domingo a la mañana. Así que imagínense, adorar también es decir, Señor, yo ahora corro todo lo que tenga que ver conmigo y me dispongo a que vos me hables. Así que acá estoy, con un corazón, oídos y ojos bien abiertos. ¿Amén? Muy bien, gloria a Dios. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículos 1 al 10. Yo no sé cómo viniste en esta mañana, yo no sé por lo que vos podés estar pasando, pero a medida que vamos entrando en las profundidades del río, a medida que el Señor nos va llevando a otro nivel, yo quiero que anotes estos principios para que después los puedas seguir meditando, pero también para que puedas estar viendo cómo está tu corazón, cómo está tu vida, en base a estos 4 principios. Así que si trajiste ahí anotador, te animo a que puedas estar anotando. Amén. Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 7, del 1 al 10. Yo se los voy a leer en Reina Valera contemporánea.
Dice, Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Capernaum. Allí había un centurión. El centurión era un oficial romano que, como su palabra dice, centurión viene del griego centurio, ahí está, centurio, que significa 100. O sea, este era un soldado romano que tenía 100 personas a cargo. ¿Bien? Y dice, había un centurión que tenía un siervo. Dice, al que amaba mucho. Subrayá ahí esa frase. Amaba mucho a su siervo, el cual estaba enfermo y a punto de morir. O sea, tenía una enfermedad terminal, tenía una enfermedad que ya no había más nada que hacer, y yo me imagino que si nos aclara que el centurión lo amaba mucho, ya había ido a todas las posibilidades de solucionar ese problema, a todos los lugares posibles, y dice que ya era una enfermedad terminal, a punto de morir. Y dice el versículo 3, ¿cuándo? Ahí también subrayé esa palabra, cuando este centurión oyó hablar de Jesús, o sea, en ese momento que él escucha hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos, o sea, líderes religiosos, para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron, este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga, o sea, una iglesia, un lugar de reunión. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran, Señor, no te molestes. Interesante ese pedido, no te molestes, Jesús. O sea, ¿era una molestia para Jesús ir? Evidentemente, hacer las cosas para el Señor generan un esfuerzo, generan un corazón dispuesto. O sea, lo podríamos tomar como que es una molestia, es un trabajo, pero así todo, cuando tenés el corazón correcto, uno va. No se enfoca en uno, se enfoca en lo que Dios quiere hacer. Y el centurión le dice, Jesús, Señor, no te molestes. Yo sé que es una molestia. Yo sé que es un tiempo que vas a perder. Yo sé que es un esfuerzo que tenés que hacer. No te molestes. Dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. No te molestes, Jesús. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti. Pero con una sola palabra tuya, mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a alguno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Pueden subrayar eso. Pueden subrayar, no lo tenía en mente, pero el Espíritu Santo me está guiando en este momento. Fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante que le dice, cuando le digo a mi siervo, a alguien que está en servicio, haz esto, lo hace. O sea, no nos dice que cuestiona, no nos dice que si le gusta, no nos dice, no, él dice, haz esto y lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y le dijo, quiero decirles
que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Ya estaba sano. Jesús lo había sanado. Ahora, qué interesante, porque el centurión romano no era del pueblo de Israel, no era descendiente de judíos, era romano. Era una cultura totalmente opuesta a la de Israel. Además, esta persona era militar y es sorprendente cómo, a pesar del trasfondo de estas personas, el trasfondo religioso, los romanos eran politeístas, o sea, tenían miles de dioses. Ahora, sin embargo, la palabra nos habla de que este centurión alcanzó una fe enorme. ¡Wow! Su fe era tan fuerte que logró creer en Jesús de tal manera, entonces, que ahora cosas maravillosas iban a empezar a suceder. Por eso les decía que subrayen la palabra cuando. Cuando oyó el centurión hablar de Jesús. Fíjense qué importante que es hablar de Jesús. Qué importante es poder transmitirle el mensaje de salvación a los otros. Porque cuando escuchan hablar de Jesús, entonces ahí es donde se empieza a activar la fe, ahí es donde las personas pueden empezar a vivir cosas extraordinarias, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. ¿Amén? ¿Y qué es lo que sucedió con este hombre cuando oye hablar de Jesús? Ahora, cuando se dirige, o sea, cuando su fe está dirigida a Jesús, entonces ahí es donde él pone su esperanza. Ya tal vez había gastado fortuna en médicos y dice que era una enfermedad terminal. Ya el futuro para su siervo era negro. No había más nada que hacer. Pero oigo hablar de Jesús, así que ahora tengo esperanza. Sé que hay algo más que puede pasar. Así que no me puedo quedar quieto. Cuando tenemos a Jesús, cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, no nos podemos quedar quietos, porque ahí es donde tenemos esperanza, ahí es donde nuestro futuro no es negro, ahí es donde cuando tenemos un problema tenemos a quién acudir, cuando oímos hablar de Jesús. Y ahí es donde Él busca una salida, no se queda quieto, sale. La solución está en Jesús. Y ahí es donde los líderes religiosos entonces salen corriendo. Así que quiero que podamos ver cuatro principios sobre la fe. El primer principio está en el pasaje, versículo 4 y 5, dice: ellos fueron a hablar con Jesús, o sea, los líderes religiosos, y con mucha insistencia le rogaron, este hombre merece, este hombre merece, dice, que le concedas lo que pide. ¿Y por qué merece que Jesús escuche su oración? Dice, pues ama a nuestra nación. Ama a nuestra nación. Dice, y nos ha construido una sinagoga. Así que lo primero que veo es que este centurión romano era una persona generosa. Era generoso. Y tal vez era generoso no con sus soldados, no con los que eran de su pueblo. Nos habla que era generosa con otra nación. Era generoso con el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Dice, porque nos ama mucho.
Y lo que puedo ver es que cuando amo, doy. Cuando amo, me despojo de mí mismo. Cuando amo, ya entonces no me centro en mi persona, me centro en el otro. Dice que amaba mucho a su siervo, era un esclavo. Era una persona que tal vez para el pueblo romano no valía 2,50 pesos. Sin embargo, dice que lo amaba mucho. Qué interesante, porque muchas veces entre nosotros nos peleamos, entre nosotros hay discusiones, entre nosotros hay rivalidades, entre nosotros hay quién es mejor, quién es mayor, como los discípulos. ¿Quién se va a sentar a tu derecha y quién a tu izquierda, Jesús? Porque mira que yo caminé sobre el agua, Jesús. Sin embargo, el centurión romano dice que amaba mucho a un pueblo que era despreciado por todos. Sin embargo, este centurión romano había visto algo. Había visto algo en Jesús. Por eso amaba al pueblo de Israel. Algo bueno va a venir de este pueblo, algo bueno, es gente buena. No son locos que quieren reunirse un sábado en una sinagoga. Es gente buena y cuando uno mira los líderes religiosos, y no eran demasiado buenos. Sin embargo, el centurión podía ver más allá. ¿Por qué? Porque dice que amaba al pueblo de Israel, lo amaba. Así que dice que le rogaron, este hombre merece que le concedas lo que pide, porque este hombre ama a nuestra nación, nos ha construido una sinagoga, algo que no era tan fácil de construir en ese momento, en ese tiempo. Sin embargo, era una persona que estaba dispuesta a hacer cosas por el pueblo de Israel. Esto me va a llevar un costo porque yo soy romano. Yo no puedo estar haciendo esto. Yo soy una persona que tiene que poner el orden, que tiene que controlar que ustedes no se desbanden, manga de locos. Controlar el volumen de sus reuniones para que... Tengo que controlar, porque son unos locos que se reúnen por ahí. Y sin embargo, esta persona era más loca que esta nación. Y dice, yo les voy a ayudar, yo les voy a construir para que ustedes se puedan reunir. A pesar de lo que me digan, a pesar de los costos que puedo llegar a tener que pagar. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de los costos laborales, hasta la muerte podía recibir esta persona. Sin embargo, él amaba a esta nación. Así que lo primero que quiero que anotes es que para entender la fe debemos reconocer que no es algo abstracto, algo fantasioso. La fe no es ciencia ficción. No es eso la fe. La fe debe ir acompañada de obras concretas, debe ir acompañada de obras visibles. Se tiene que ver la fe en obras. ¿Amén? Uno de los aspectos fundamentales de la fe es precisamente que se va a manifestar en nuestras acciones. Miren, podemos venir, podemos cantar, podemos levantar nuestras manos, podemos decir un montón de cosas, hasta recitar la Biblia de memoria. Pero si la fe no va acompañada de acciones concretas, no es fe. Fíjese, Santiago 2:17. Se los voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos,
obras, dice Reina Valera. Si no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Así sola esa fe está muerta. Ahora es interesante porque yo le decía, Señor, pero nosotros podemos tener obras. Y el Señor me mostraba así. Pero después, viendo otros pasajes, fíjense Santiago 2:26, dice, de manera que así como un cuerpo, o sea, como un cuerpo físico, dice, que no tiene espíritu, está muerto, así también una fe que no tiene hechos está muerta. Ahora, uno puede decir, sí, un cadáver es un cuerpo que no tiene espíritu, está muerto, claro que sí. Pero fíjense que la palabra de Dios también nos dice que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vivimos. O sea, yo tengo un cuerpo, estoy vivo, pero mi espíritu está muerto. O sea que yo puedo ir por la vida vivo, estando muerto. Cuando recibo a Jesús en mi corazón, dice que mi espíritu vivifica, o sea, toma vida. Entonces, ahí es donde empiezan a venir los hechos. Ahora, yo puedo tener hechos estando muerto también. Yo puedo hacer cosas, puedo hacer obras, puedo dar, puedo ser generoso. Porque los hechos no van a definir mi fe, pero la fe sin hechos está muerta. Por eso nosotros no podemos ver a las personas por los hechos, sí por los frutos. Sí por los frutos. Por eso Jesús dice, por los frutos los van a conocer. ¿Por qué? Porque vos con los hechos te podés confundir. Puedo decir, sí, yo amo a Dios. Ajá. Y tal vez puedo darle de comer a un perrito, puedo darle de comer a alguien, puedo hacer un montón de cosas. Pero hay un momento que se va a manifestar que no tengo amor, porque Dios es amor. Y si yo no conozco a Dios, no voy a poder amar. Entonces, va mucho más profundo. Pero el primer principio es la fe sin obras está muerta. Está muerta. Ya ahí podemos empezar a detectar cómo está nuestra fe. ¿Hay obras o no hay obras? Y ahí vamos a ir avanzando. Así que esto significa que si yo voy a poner mi fe en acción, entonces ahí es donde quienes me rodean van a empezar a ser bendecidos con mis acciones, con mis hechos. Mi vida ahora empieza a bendecir al que tengo al lado. Si mi fe no se refleja en obras, en actos de amor, entonces no es una fe consistente. Es una fe muerta, no tiene consistencia. Lo muerto se hace polvo. Es así. Y este centurión romano dice que justamente entonces era un hombre que amaba y bendecía. ¿Cómo sabemos que realmente amaba? Porque bendecía. Bendecía al pueblo de Israel. Y cuando estaba escribiendo esto, yo me emocionaba porque esta es una iglesia que bendice, esta es una iglesia que ama. Y yo quiero honrar una vez más el Ministerio de Renuevo en Acción. Salen todos los sábados. O sea, tal vez no tienen por qué hacerlo. Sin embargo, todos los sábados están ahí, preparan cosas, vienen. Es necesario que nosotros como iglesia apoyemos,
Porque este ministerio es de todos, no es de 4. Es de todos. Y necesitamos personas que quieran ir a orar por otras. ¿Cómo voy a amar a alguien si yo no estoy en ese lugar? Necesitamos gente que vaya el sábado para que pueda orar, para que pueda interceder, para que pueda ser esa persona que le hable de Jesús a otra. ¿Cuántas personas han venido por el sábado? Porque hay 4 locos que van para allá. Hay más, sí, ya sé que hay más. Y me emociona porque esta es una iglesia que se caracteriza por querer colaborar. Cuando hablábamos, dijimos el domingo de tener que desarmar todo, nos sorprendió la cantidad de personas que vinieron, porque están con el corazón dispuesto. Entendemos que este lugar es de todos, es nuestra casa. Y como nuestra casa la queremos cuidar, la queremos bendecir, queremos que otros conozcan de Cristo a través de nosotros. Amén. ¿Cómo andás de tus obras? ¿Cómo andás bendiciendo a los demás? ¿Cómo estás con los hechos reales y concretos? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás pensando en los que te rodean? ¿Estás viendo la necesidad de los que están a tu alrededor? Segundo principio. Segundo principio, versículo 6. Dice, Jesús se fue con ellos, o sea, con los líderes religiosos, y ya estaban cerca de la casa, cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran, Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti. Ahora, me impactó la actitud de este centurión. Me impacta porque este centurión reconoció quién era Jesús. Este centurión entendía quién era Jesús y la tenía tal vez mucho más clara que todos nosotros. Dice, no soy digno de que vengas a mi casa. O sea, entendiendo quién es Jesús, puedo ver quién soy yo. ¿Cuántas veces nos presentamos delante de Jesús como de igual a igual? Jesús y yo tenemos la misma divinidad, ¿viste? Es así. O sea, somos un par. Y cuando somos un par, entonces a mí no me puede estar pasando lo que me está pasando. Y vamos a la presencia de Dios y empezamos, Señor, ¿por qué esto a mí? Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo pase una enfermedad? ¿Por qué permitiste que tenga esta enfermedad? Yo me presenté a Jesús y le dije, Jesús, ¿por qué permitiste que a mis padres les entraran ladrones y los golpeen al punto de morir? Un golpe más y ya los mataban. Y ver cómo estaban de esa manera, lo primero que le dije, ¿por qué Jesús? Y no me acuerdo si le dije, ¿por qué Jesús a mí con todo lo que estoy haciendo por vos? Y como si Jesús me debiera algo a mí. Yo le debo la vida a Jesús. Él es Dios. Yo no soy nadie. Dice la palabra que Él vino a escoger a lo vil y lo menospreciado. O sea, lo que no tiene precio.
soy una persona que no tiene precio, soy una persona vil, desechable. Sin embargo, así Él vino y posó su mirada en mí, posó su mirada en vos. ¿Cómo es que nos presentamos delante de Dios? ¿Cuáles son las preguntas que nosotros le empezamos a hacer a Él? ¿Lo tratamos de igual a igual o somos entendidos que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es omnipotente, que Él hace lo que quiere, algo que muchas veces no nos gusta escuchar? Él hace lo que quiere cuando quiere. ¿Por qué? Porque así le plació. Y nosotros vamos y empezamos, ahora, Señor, ahora. Ese ahora, uy. Ordenando a Jesús que ahora haga esto. Y cuando se demora un poquito, vamos ahí con la quejabanza. Le decís, ¿por qué, Señor, permitiste esto? ¿Por qué no me estás dando lo que te estoy pidiendo, Señor? Y si no me lo das, entonces lo voy a buscar por mi cuenta. Ahí está. Y pegamos el portazo y lo dejamos hablando solo Jesús. Ahora, este centurión la tenía clara. Este centurión, sin haber nacido en una cuna judía, sin haber nacido en un monoteísmo, o sea, mirar a un solo Dios, no, él tenía para elegir. Él sí que tenía para elegir miles de dioses. Sin embargo, él entendió que había uno que estaba por sobre todas las cosas, y era Jesús. Y dice, Señor, yo no soy digno de que me veas. Me hace acordar a Pedro, cuando Pedro tiene la pesca que le dice, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, cuando tengo la revelación de quién es Jesús, algo tiene que pasar en mi corazón. Se tiene que contristar. Me tengo que hacer chiquitito porque Él es grande. Él es el grande. Y yo, este segundo punto, veo la humildad. La humildad. La humillación de este centurión. Entonces, ¿bajo qué condición me presento delante de Jesús? ¿Cuál es tu actitud cuando te presentás delante de Él? Y a veces tendemos a presentarnos delante del Señor como si estuviéramos en ese plano de igualdad. Somos Dios, somos Dios. Y esta era una persona que no cometió ese error y él tenía autoridad, él tenía autoridad sobre 100 personas, tenía jinete, tenía esa autoridad para poder mandar. Sin embargo, él no se la creyó. Él podía haberle dicho, ¿sabes quién soy yo, Jesús? Yo soy un oficial romano. Si yo quiero, vos te vas de acá. Ja. Si yo quiero, te mato, Jesús. Ja. No sabía que Jesús dice, no, yo entrego mi vida, vos no me la quitás. Yo voy a ir cuando yo quiera. Sin embargo, este centurión entendía quién era Jesús. Y él le dice, Señor, no te molestes. Que no sea una molestia para vos, Señor. Yo no soy digno. Y ni siquiera soy digno de salir a verte cara a cara. No soy digno de presentarme ante ti. Claro, esto es profético, porque en realidad no nos vamos a poder presentar ante Dios si Jesús no está en nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida. A través de Jesús es que nosotros nos vamos a presentar ante el Padre.
Qué ignorancia de la gente de creer que puede orar y buscar de Dios cuando no cree en Jesús, cuando no lo tiene en su corazón. Y esa es nuestra responsabilidad, hacer que personas como este centurión romano puedan escuchar las bienaventuranzas, que puedan escuchar que hay buenas noticias para ellos, que sí se van a poder presentar delante de Dios, ahora no solo en una oración, no, cara a cara, cara a cara. Porque Él quiere que nos presentemos delante de Él, pero que nos presentemos con el corazón correcto, humilde. La palabra de Dios dice que Dios resiste al soberbio. Dios lo resiste. O sea, si hay soberbia en tu corazón, entonces Dios no va a estar escuchando esa oración. Dios no va a estar ahí, vas a estar hablando solo. Así que el segundo principio para la fe es la humildad. La humildad. ¿Cómo estás con esta palabrita que muchas veces no nos gusta mucho? Humillación. ¿Cómo estás? No nos gusta. Pero me tengo que humillar delante del Señor. Me tengo que humillar porque estoy ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No estoy ante cualquier persona común que yo pueda ver cara a cara. No, yo estoy ante el Rey de Reyes. Es el Señor de Señores. Mi mirada tiene que contristarse. Señor, yo estoy en tu presencia. No me tiene que dar lo mismo estar en tu presencia que en cualquier lado. No me puede dar lo mismo venir un domingo a la casa de Dios que quedarme durmiendo. No me puede dar lo mismo, porque vengo a tener una comunión diferente ahora con el Señor, en comunidad, y eso algo me tiene que generar a mí. ¿Cómo estoy de la humildad? ¿Cómo te presentás ante el Señor? Entonces, en primer lugar, fe sin obras, muerta. La fe tiene que llevarte a tener hechos concretos. Segundo lugar, la fe sin humildad no va a tener resultados tampoco. Lo tercero que nos enseña el centurión, que está ahí en el versículo 7, dice, pero con una sola palabra tuya, mi siervo sanará. Con una palabra tuya, mi siervo sanará. Y esto es tremendo. Esta es una revelación tremenda que nos deja esta historia. Porque Jesús le podía haber dicho, mirá, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿De dónde saca el centurión romano? ¿Quién le enseñó a él que con una palabra de Jesús el siervo sanará? El centurión entendía el poder que Jesús tenía cuando hablaba. Alguien, el Espíritu Santo, se lo había revelado. Jesús tiene poder en la palabra. Y con una palabra, ya está. Con una palabra ya está. Es interesante esta palabra en Reina Valera, él dice, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué palabra quería que diga el centurión? Sé sano, que se sane, sana. La palabra, di la palabra y mi siervo sanará. Ahora esta palabra di, en el griego, que es la palabra lego. Lego. Y yo cuando la buscaba dije, los lego. Construir. Nada que ver. Digo por las dudas que alguno va a estar 3 horas buscando como yo. No tiene nada que ver.
pero no importa. Pero esta palabra lego en el griego quiere decir colocar delante, colocar delante. O sea, colocar delante la palabra y mi siervo sanará. Coloca esa palabra y ahí va a pasar algo. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús tiene poder. Le está reconociendo, Señor, vos tenés poder cuando hablás. Algo pasa cuando vos ordenás. Todo se sujeta a tu presencia, a tu palabra. Entonces va a venir la consecuencia de esa palabra. Si la palabra es sanidad, va a haber sanidad. Colocá delante la palabra y mi siervo sanará. Ahora, es interesante que este centurión sabía que el poder de Jesús radicaba en la palabra. Y hay un montón de pasajes, yo busqué 2 nada más, que nos afirman esta realidad. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. Dice, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios crea de la nada algo por medio de su palabra. Vemos el Salmo 33:6. Dice, con su palabra el Señor hizo los cielos. Todo lo creado lo hizo con el soplo de su boca. Y si vas a Génesis 1:3, ahí empieza a decirnos, y Dios dijo, y Dios dijo. Dios dijo que sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue hecho. Y Dios dijo que se dividan las expansiones, las aguas, ¿verdad? Y fue hecho. Y ahí podemos ver, y Dios dijo, y Dios dijo. ¿Dónde estaba el poder de Dios? En su palabra. Ahora, este oficial romano comprendía entonces que cuando la autoridad da una orden, entonces se espera obediencia inmediata. Gloria a Dios por esos 3 amén. ¿Te lo vuelvo a repetir? Por ahí no se escuchó. Cuando la autoridad da una orden, se espera obediencia inmediata. Gloria a Dios. Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Díganme si eso no es fe. Díganme si eso no es ser entendido de quién es Dios, de su poder. Señor, vos sos una autoridad, está diciendo. Jesús, vos sos una autoridad. Decí la palabra, da la orden y todo se va a sujetar a esa orden. Porque es así. Es así. Ahora, quiero hacer un breve paréntesis aquí. ¿Cómo venimos? Oh. Bien. Breve paréntesis. Gloria a Dios por ese... Pero el domingo pasado habíamos hecho lo de la manito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bien, ¿qué era? Leer la palabra, oír la palabra, meditar la palabra o estudiar la palabra, memorizar la palabra, reflexionar la palabra, practicar la palabra. ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando la palabra de Dios? 2 amén. Un mucho y 2 amén. ¿Cuánto tiempo invertimos en conocer la palabra de Dios? Saber qué quiere esta autoridad.
saber qué nos pide, qué nos va ordenando, qué le ordena al mundo. ¿Sabemos las promesas que Dios tiene para nosotros? Para poder reclamarlas. Señor, tu palabra dice. Muchas veces conocemos más la palabra de Dios a través de las canciones que por la misma lectura de la palabra, ¿no? Y así vamos creyendo cosas que no son reales también, porque para que rime van diciendo cada cosa que después, ¿dónde dice eso? Pero rimaba lindo, dice. Bueno. Pero ¿saben qué? No solo la palabra de Dios tiene poder, tu palabra también tiene poder. Lo que sale de tu boca también tiene poder. Guarda con lo que decimos, guarda con lo que hablamos, porque nuestras palabras también tienen poder. Proverbios, para los que están diciendo, esperá, porque dijiste que nosotros no somos Dios y ahora me está diciendo que la palabra de Dios tiene poder y la tuya también, la mía también. Proverbios 18:21. Lo que uno habla, cuando habla de uno, es uno. O sea, lo que uno habla determina la vida. ¡Opa! Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se abstengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Señor. O sea, el que más habla, cuidá lo que hablas. Cuidá lo que hablas. Pero fíjense que dice que lo que uno habla determina la vida o la muerte. Guarda con lo que hablas. Las palabras que decimos pueden tener consecuencias significativas, no solo en nuestra vida, sino en la vida de los que nos rodean. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y acá sonamos todos. Ninguna palabra corrompida. ¿Saben? Esta palabra corrompida quiere decir ninguna palabra podrida. Ninguna palabra podrida. O sea, y me lleva a pensar el pasaje, bueno, si ninguna palabra corrompida, vamos, suena más linda, ninguna palabra corrompida puede salir de mi boca, dice, sino la que sea buena. ¿Cuál es la palabra buena? O sea que para hablar la palabra de Dios primero la tengo que leer y conocerla y meditarla y memorizarla. Bien, ahora, la palabra de Dios tiene que salir de mi boca, ¿para qué? Para que sea de edificación. O sea que por eso el Señor nos habrá hecho 2 oídos y una boca, para que escuchemos más y hablemos menos. Y lo que hablemos sea de edificación. Ahora es interesante porque si hay palabra podrida de nuestra boca, ¿cómo está nuestro corazón entonces? Nuestro corazón está podrido, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si mi corazón está podrido, voy a hablar palabra podrida. En otras versiones dice, ninguna mala palabra salga de tu boca. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Buenas palabras o malas palabras? Y malas palabras, bueno, primero que ya sabemos que las malas palabras son malas palabras, pero está hablando, cualquier palabra que no sea la palabra de Dios es mala. Vamos a tratar de terminar mejor, ojo. Bueno,
La palabra de Dios, la palabra de Dios. Es esencial, entonces, cuidemos nuestras palabras, cuidemos cómo le hablamos a nuestras esposas, cómo le hablamos a nuestros esposos, cómo le hablamos a nuestros hijos, porque estamos determinando su vida. Si vos le decís a tu hijo todo el tiempo, vos sos un burro, a vos nada te entra, y le hacemos así en la frente, ¿qué va a terminar pasando con ese niño? Va a terminar dando patadas, porque va a ser un burro. Lo tomamos de forma graciosa, pero ¿no pasa eso? Tal vez no le decimos sos un burro, pero le decimos vos no podés, vos no servís. Ahora, si nosotros decimos bien, bendecimos la vida de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras esposas, entonces vamos a tener futuros mejores para ellos. Vamos a hacer que sus vidas sean mejores el día de mañana. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos relacionando los unos con los otros? Nosotros como familia, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo hablamos? ¿Palabras de bendición, de amor o palabras de maldición? ¿Qué sale de nuestra boca? Seamos conscientes del poder que tenemos cuando hablamos, porque nuestras palabras tienen poder también. ¿Amén? Por eso dice, di la palabra, decí eso y sanará. Así que el tercer principio que le da sustento a nuestra fe es que yo tengo que confiar, creer en la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios. Cuando yo creo en la palabra de Dios, entonces ahí es donde yo la voy a declarar, la voy a aplicar para mi vida, para lo que esté viviendo. ¿Por qué? Porque tengo fe. Tengo fe. ¿Amén? Amén. Cuarto y último principio. Dice el versículo 8, yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a alguno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Así que este último principio que sustenta nuestra fe va a ser la obediencia bajo autoridad. Obediencia bajo autoridad. Y esto era algo que él como oficial romano, como militar, tenía bien claro. La autoridad. La autoridad. Él dice, yo mismo soy hombre bajo autoridad. O sea, recibo órdenes y las cumplo. Recibo órdenes y las cumplo. No las discuto. No me pongo a preguntar si está bien o está mal. Recibo una orden y la ejecuto. Eso es lo que está diciendo. Dice, y yo doy órdenes y las hago cumplir. Yo doy órdenes y las hago cumplir. Por eso este oficial romano conoce bien cómo es la mecánica de la autoridad y la obediencia. Yo estoy bajo autoridad. Yo entiendo lo que es estar bajo autoridad. Yo obedezco a mis autoridades. Por eso yo puedo hoy dar órdenes y que obedezcan. ¿Cómo estamos sujetándonos a las autoridades? Saben que es muy difícil poder tener personas a cargo, poder dar órdenes y que se cumplan si yo no estoy sujeto a una autoridad. Acuérdense que lo que se manifiesta acá es porque el Señor lo permite, porque se manifiesta en el cielo. ¿Por qué creen que el Señor nos pone autoridades en toda nuestra vida?
Tenemos presidentes, tenemos gobernantes, tenemos intendentes, tenemos pastor. ¿Por qué creen? Porque si yo no me sujeto a mis autoridades que veo, es porque no me voy a sujetar a la autoridad que no veo. Porque no estoy obedeciendo a la palabra de Dios, no estoy obedeciendo lo que Él me está diciendo, no me estoy sujetando. Y este centurión lo tenía bien claro. Yo estoy bajo autoridad, pero yo también doy órdenes. Y yo sé lo que es. Yo sé lo que es dar una orden y que se haga. Yo sé quién sos vos. Yo sé que vos sos una autoridad. Y si vos vas a dar la orden, se va a hacer. Es así. Es así. Y esto es tremendo porque la forma en que caminan, entonces la obediencia y la fe son paralelas, van juntas, van de la mano. La fe y la obediencia van de la mano. ¿Cómo está tu fe? ¿Sos una persona obediente? Y estamos hablando siempre de obedecer lo que sea conforme a la palabra de Dios. Si nos van a pedir que hagamos algo que vaya en contra de la palabra de Dios, primero tenemos que obedecer a nuestro Dios. ¿Está claro? Por la duda lo explico. Y nos aclara un poquito más Primera de Juan 2, 3, 6, y dice, con esto podemos saber que lo conocemos. ¿A quién? A nuestra autoridad, a Jesús. Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Dice, y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por esto sabemos que estamos en Él. Por esto yo sé que soy hijo de Dios, porque obedezco. Porque obedezco su palabra, obedezco a mis autoridades. Lo que hay que hacer, hay que hacer. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque me lo pide una autoridad. No discuto. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo andaba Jesús? ¿Diciendo cualquier cosa? Jesús siempre decía, lo que oigo de mi Padre, o sea, lo que oigo de mi autoridad, eso les digo. Eso hago. Dice, lo que no escucho, eso no me corresponde a mí. El día y la hora, solo mi Padre que está en los cielos sabe. A mí no me pertenece saberlo, ya está. Quiero averiguar, no, la autoridad lo sabe y si no lo dice, por algo. Listo, seguimos. No daba muchas vueltas Jesús. Y dice, y nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Así que la verdadera fe implica obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Y este centurión romano tenía la autoridad para poder ordenar, y él entendía que Jesús tenía la autoridad para hacer cumplir su palabra. Di la palabra, Señor. Y la fe, entonces, con estos 4 puntos nos va a llevar a tener respuestas y milagros. Cuando estamos plantados en estos 4 principios de la fe, ahí es donde después el centurión, ¿qué dice? Que su siervo fue sano. Su siervo fue sano. Cuando volvieron los amigos de la casa ya estaba sano. ¿Por qué? Y porque Jesús habrá dado la palabra. Pero ¿saben lo interesante? Es que Jesús le dice, no vi fe en todo Israel como la fe de este hombre. ¿Se imaginan a Jesús diciendo, ¿saben qué? No vi en todo Alianza Mayuit la fe que tiene la persona que está acá en la esquina caminando. ¡Wow!
¿cómo nos dejaría a nosotros? ¿Cómo está tu fe? Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a terminar orando. Pero tal vez en esta mañana el Señor te habló y te mostró que tal vez no hay obras. Eso es una fe muerta. Tal vez hay falsa humildad. Eso es que no hay humildad, hay soberbia y Dios te está resistiendo. Tal vez sos una persona que no busca la palabra de Dios todos los días, que no quiere tener ese encuentro con Dios. Y ahí es donde no hay fe, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando vos lees la palabra de Dios y después la empezás a declarar, ahí es donde vos mismo escuchás la palabra de Dios. Vos te la estás diciendo a vos mismo te estás bendiciendo. Cuando declarás lo que Dios dice que sos. Cuando declarás lo que Dios dice que puede hacer, cuando reclamás las promesas de Dios, decís, Señor, tu palabra dice, acá está. ¿Cómo estás con la sujeción a las autoridades? ¿Cómo estás con la obediencia? La fe que tiene respuestas es una fe que justamente obedece. Obedece a la palabra de Dios, obedece lo que Dios dice, obedece lo que Dios quiere, obedece lo que Dios pide y obedece lo que Dios revela. Y este centurión la tenía bien clara. ¿Querés que te vaya bien? Obedece. Obedece. No he hallado fe en todo Israel como la fe de este varón. Y no era judío. Ahora, lo interesante es que no era judío. El centurión romano se vestía de forma rara, tenía cascos raros, ropa rara. Tal vez vos sos raro, tal vez vos te vestís raro, tal vez vos te peinás raro, pero ¿saben qué? No es por el exterior, es por el interior, es por lo que hay en nuestro corazón, no es por lo que hay afuera. Y Dios vio el corazón de este centurión y vio que tenía más fe que todo el pueblo de Israel. Yo no sé en esta mañana cómo está tu fe. Yo no sé, tal vez estás con alguna necesidad puntual. Yo no sé cuál es la palabra que tenés que colocar antes. Pero en esta mañana podés decirle al Señor, Señor, di la palabra, y eso pasará. Padre, en esta mañana, Señor, has soltado tu palabra. Señor, en esas profundidades a las cuales vos nos querés llevar, Señor, estás haciendo que veamos nuestro corazón, que estás mostrándonos cómo está nuestra fe. Yo te ruego, Espíritu Santo, que te pasees
por cada mente, por cada corazón. Que puedas estar mostrando, Señor, si faltan obras, si faltan hechos concretos, porque no hay amor. Que puedas estar mostrando si hay soberbia, si hay falsa humildad, si hay egoísmo. Que puedas estar mostrando, Señor, que la humildad es el camino. Espíritu Santo, que puedas estar mostrando que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos más de tu palabra. Necesitamos, Señor, volver a salir con la palabra de Dios bajo nuestros brazos. Necesitamos, Señor, que vean que somos cristianos y poder dar una palabra de bendición, poder dar una palabra para que otro oiga y pueda creer en vos. Necesitamos obedecer más, Señor. Señor, todavía seguimos cuestionando cosas, todavía seguimos teniendo divisiones porque hay pensamientos diferentes, cuando solamente tenemos que sujetarnos a la autoridad. Señor, queremos ver respuestas en nuestras vidas, queremos ver esos milagros sobrenaturales. Por eso, Señor, te rogamos que estos 4 principios puedan empezar a ser el fundamento de nuestra fe. Fe en obras, fe en humildad, fe con la palabra de Dios y fe en la obediencia a las autoridades. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por activar la fe. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos anima, nos da esperanza. Gracias, Señor, porque nos haces volver una y otra vez a tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, esa que penetra en nosotros, Señor, y nos separa el alma del espíritu, y vos hablás al espíritu. Por eso, Padre, gracias. Gracias porque por la fe es donde nos podemos conectar sobrenaturalmente y cosas visibles ahí, Señor, se hacen realidad. Gracias, Señor, porque podemos traer el cielo a la tierra por medio de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos, Señor, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Jesús. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a terminar alabando a nuestro Dios.